La oración del centenario de Santa Teresa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, porque nos concedes la gracia de celebrar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Señor Jesucristo, amigo verdadero, ayúdanos a crecer en tu amistad, para que como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio de tu alegría ante el mundo, ante la humanidad. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar con limpia conciencia y humildad en el camino de la vida interior, cimentados en la verdad, con renovado desprendimiento de amor fraterno e incondicional. Como Teresa de Jesús, maestra de la espiritualidad, enséñanos a orar de todo corazón. Vuestra sois, Señor, para vos nací, que mandáis hacer de mí. Amén. Buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia. Continuamos con el ciclo de conferencias que iniciamos el pasado 18 de noviembre, en que el don Álvaro nos habló de la oración Encuentro de Amistad. Se continuó con la aproximación a las cartas de Santa Teresa. Luego, el doctor Amable nos habló de las vicisitudes inmobiliarias en las fundaciones de Santa Teresa. La profesora Ana Menéndez Prieto, licenciada en Filología, nos habló de Santa Teresa y mujer. Y hoy nos acompaña una ilustre teresianista que nos va a hablar del aspecto más fundamental de Santa Teresa, maestra de la vida espiritual. Yo voy a hacer una pequeña presentación y voy a citar, para introducir el tema, unas palabras de Santa Teresa que ella pone en el prólogo a las moradas. Y dice: estando suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa qué decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o un claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso donde, dice él, tiene sus deleites. Pues, ¿qué tal os parece será el aposento a donde un rey tan poderoso, y tan sabio, y tan limpio, y tan lleno de todos los bienes de ley? No hay yo cosa en que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla. Así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo nos dice que nos creó a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué cansar en querer comprender la hermosura de este castillo. Porque puesto que hay diferencia de Él, castillo alma, a Dios, que es el creador, a la criatura, basta decir su majestad, que es hecha a su imagen y semejanza, para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. Por eso sería gran ceguedad no entrar en este castillo y quedarnos fuera sin entrar. Para entrar en este castillo tan deleitoso y hermoso, lo dice Santa Teresa, a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración. Este es el tema de la conferencia de hoy, la oración mental, puerta de entrada en el castillo interior teresiano, las moradas, que nos ofrece con su reconocida solvencia doña María Dolores Soto Ortega, licenciada en Filosofía y Letras, profesora de Derecho Natural y Cabo, miembro de ADUE, Asociación Universitaria Española, y documentalista en el Palacio Real. No voy a hacer más virtudes y más cualidades porque si no me llevaría toda la conferencia y le quitaría ahí a hablar. Así que, Lori, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, ¿verdad?
porque vamos, en fin, vamos a centrarnos rápidamente en Santa Teresa, que es la que hoy día, lo que en este momento nos importa. Y empiezo ya. Santa Teresa empieza pues, el relato de su vida en el famoso libro de su vida, suplicándole a Cristo que le dé gracia para que con toda claridad y verdad haga lo que le mandan, buscando con ello la gloria y la alabanza del Señor. Esto mismo deseo yo hacer en esta humilde exposición de lo que nos dejó ella escrito en Las Moradas, en donde encontramos mucho de lo que nos narró en el libro de la vida. Ahora, en esta, podríamos decir su segunda autobiografía, nos explica más por menudo lo que ya escribió en la anterior. Teresa escribe Las Moradas por obediencia a los superiores, al padre Gracián, al padre Velázquez, en un momento de dificultad porque está confinada en su convento de Toledo, que está, dice ella, a manera de cárcel, debido a una orden del capítulo general del Carmen que se había celebrado en Piacenza, en Italia. Esto nos recuerda un poco el cántico espiritual que lo escribió, ya saben ustedes, San Juan de la Cruz, que lo escribió en San Juan de la Cruz en circunstancias, creo que mucho más penosas, ciertamente, encarcelado también en Toledo. Y a través de la cruz, pues salieron unas obras de insuperable altura espiritual. El tercer superior que le pide lo escriba es el mismo Señor, como nos relata Ana de Jesús, con quien la santa se carteaba. Lo empieza el 2 de junio de 1577 y lo acaba en la víspera de San Andrés del mismo año, estando ya ella en su convento de San José de Ávila, que fue la primera fundación que hizo cuando salió ella no había salido todavía de la Encarnación, pero las monjas que la seguían pues ya iniciaron allí la andadura que después le llevó a tantas fundaciones. Es claro que cuando lo escribió ella pensaba en sus monjas, pero este libro ha pasado ya a ser testimonio literario y espiritual de toda la humanidad, siendo guía para el camino de oración y perfección de todo el pueblo de Dios. Pensemos en que la trascendencia que tuvo después toda su obra se concreta en seres como, por ejemplo, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que muere en Auschwitz, como saben, como una Teresita, bueno, le llamamos Teresita, Teresa del Niño Jesús, Sor Isabel de la Santísima Trinidad. Es decir, hay una corriente del Carmelo que después además también se extiende por todo el mundo en montones de obras con la espiritualidad carmelitana. Diego de Yepes, confesor y biógrafo de la santa, declaró en el proceso que la propia Santa Teresa le había contado en un encuentro que tuvieron en Arévalo en el año 1579 o 1580, cómo la víspera de la Santísima Trinidad le había hecho el Señor una gran merced, mostrándole un globo hermosísimo de cristal a manera de castillo con 7 moradas, y en la séptima, que era en el centro, estaba el Rey de la Gloria con gran resplandor que hermoseaba e ilustraba todas aquellas moradas de la cerca. Vamos a ver, lo primero que hay que darse cuenta al entrar aquí es, primero, ¿qué es el alma? Para Teresa el alma es todo el ser, y de hecho, cuando uno, pues es que da la impresión a veces, perdonen a lo mejor que aquí no hace ese problema, pero cuando yo explicaba a los muchachos, les decía que el alma no es un tubito que tengamos dentro, el alma está distribuida en todo nuestro ser, es decir, alma y cuerpo es una unidad. Una unidad. Y entonces cuando ella habla de alma, está hablando de todo el ser. Bueno, pues la purificación de ese ser, de nuestro ser, se tiene que llevar a cabo. Es lo que un San Juan de la Cruz después hablará en la noche oscura, etc. Bueno, todos estos caminos, la subida al Monte Carmelo, en fin, cómo se va a ir purificando nuestro corazón. Después les harán unas fotocopias que he preparado. Y muy sucintamente, aquí se explica un poquito lo que es el alma humana, es decir, las potencias que tenemos, porque Santa Teresa distingue entre las potencias, claramente, y lo que se distingue es también lo que es la actividad, lo que es la memoria, lo que es los sentimientos, las afectividades, todo ese tipo de cosas las distinguen mucho. En el centro, nosotros que tenemos el bautismo, espero que todos que estamos aquí, tenemos la fe, esperanza y caridad, es decir, las 3 virtudes teologales. Y en el centro está Dios. Si estamos en gracia, estamos con nuestro Señor. Y después,
esto pues va a corresponder una serie de afectividades, de las afectividades, a la voluntad hay que purificarla, al entendimiento hay que purificarlo y a la memoria o a la actividad, nuestra actividad, hay que purificarla. Entonces, este es el camino, el de la oración, para ir purificando. Este es el camino que ella nos ofrece, que a lo mejor, pues, a mí me parece que se nos abre un camino con ella muy sencillo y muy humilde, practicable y eficaz. Es quizás su obra principal de madurez humana y espiritual que nos invita a ponernos en camino siguiendo las pautas o entrando en las moradas para vivir con y como el Señor que habita en nuestro interior desea. Muy rápidamente señalo lo que en cada una de ellas vamos a ver y lo importante después de otra cosa. Las primeras moradas nos muestran a toda persona que está llamada a vivir en comunión con Dios y nos dicen, todos nosotros tenemos que tener acceso a ese castillo. Lo tenemos. Por haber sido creados a imagen del Señor, el Señor quiere que estemos con Él y Él en nosotros. En las segundas, Cristo nos llama personalmente a conocerlo y seguirlo. Y en las terceras, los seguidores deben decidir serlo de verdad y totalmente. Estas tres primeras moradas serían la vía primero purgativa. Es decir, nosotros tenemos que ir purgando de cosas, de afectividades, de cosas del mundo que a lo mejor algunas no son malas, pero de hecho nos distraen de lo fundamental. En las cuartas y en las quintas empieza ya una vía ya de iluminación. Y entonces en las cuartas descubrimos la gloria del Señor, en las quintas se reproducen la muerte de Cristo en la cruz y la necesaria muerte del hombre a sí mismo. Esto lo han escrito muchas veces todos los espirituales, de una manera o de otra. Nos han dicho cómo el ser humano tiene que ir eso, purificando desde dentro. No es a base de torturas, no, es a base de que poco a poco nos vayamos empapando del Señor que está dentro de nosotros y entonces todo eso se va a ir purificando con tiempo, pero tenemos que dárselo. En las sextas y séptimas, que son prácticamente una, participaremos ya en la resurrección del Señor, aprenderemos a amar, estamos ya preparados para ser colaboradores del crucificado y resucitado. Tendremos que estar y visitar las 7, pero no quiere decir esto que tengamos que estar, a lo mejor en las primeras estamos mucho tiempo, no, ella establece, sería como ahora que dicen tanto en la enseñanza, un criterio transversal. A lo mejor empezamos en las primeras y el Señor concede una gracia que puede ser de las séptimas. Él es el Señor, Él es el que manda. Y entonces hay personas que a lo mejor en un determinado momento viven aspectos y hablan con sus directores espirituales o la gente que le ayude en esto, y entonces se encuentran con que han vivido aspectos que a lo mejor corresponderían a esas séptimas o sextas o quintas moradas. Me explico, ¿verdad? Bueno, pero esto es muy importante porque si no creemos que esto es como una especie de escalera, subo a la primera, después al segundo piso, después al tercero. No. El alma va a estar, si se pone a hacer realmente oración, va a tener estos altibajos. Vamos, digamos altibajos, no son altibajos, no son tales, pero sí son momentos que a lo mejor corresponderían a un determinado tipo de morada. Bueno, empiezo con la vía purgativa y creo que va a ser lo más sencillo, que hablemos de lo que ella nos dice. Ya ha hablado Fidel de cómo ella utiliza la figura del castillo, ¿no? Para mostrar lo que es el alma de todo ser humano. Como un castillo, todo como de un diamante o muy claro cristal, donde hay muchos aposentos. Así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo que un paraíso, donde él dice que tiene sus deleites. Esto lo dice en el número 1. Frente a los que objetan que el ser humano no puede relacionarse con Dios, porque esto lo he leído incluso en libros que tratan del tema de las moradas, la Santa nos dice que, aunque seamos muy pecadores, nos hará ver que es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios como unos, ella dice gusanos, utiliza una terminología que a lo mejor nosotros no utilizaríamos nunca, porque
fin, ya. Pero bueno, ella lo utiliza así y así lo respeto. Unos gusanos tan llenos de mal olor. Y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa. Tengo por cierto que a quien hiciere daño entender que es posible hacer Dios esta merced en este destierro, que estará muy falto de humildad y de amor del prójimo. El modo de entrar en este castillo es la oración, y ella lo describe así. Hay muchas almas que están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, es decir, las tres potencias del alma, lo que verán después en el entendimiento, la memoria y la voluntad. La memoria hoy en día se dice que es la actividad, pero bueno, lo entendemos todos. Esas son las tres potencias del alma. Esos son los que guardan el castillo. Y que no les da nada, dice, de entrar dentro. No les interesa en absoluto saber lo que hay dentro de sí. Ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni qué piezas tiene, dice ella. ¿Y qué es hacer oración? Pues es entrar dentro de sí. Recordemos a San Agustín en sus confesiones. Ella era muy aficionada a las confesiones de San Agustín. Y entonces ella dice, San Agustín dice que él buscaba la verdad fuera y se lanzaba a esa belleza que veía fuera. Y solamente cuando el Señor le grita y rompe su sordera, se entera de que le tiene dentro. Y tú estabas dentro de mí, más dentro de lo que yo podía nunca. Eso es San Agustín, es que también lo vemos aquí en Santa Teresa cuando dice esto, ¿no? Era muy del gusto de Santa Teresa, como digo, y nos dice, la puerta, dice Teresa, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración, es decir, que dice además tiene mucha gracia, dice, porque la persona que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es y que a quién lo pide y demás, no le llamo yo oración, sino mucho menear los labios. Ella es muy despachada y tiene muchísima gracia explicando muchas cosas, la verdad, que merece la pena que se le lea. ¿Quiénes pueden entrar entonces? Todos, absolutamente todos. Todos estamos llamados a entrar en este castillo. El caso es hacer el propósito y determinarse, como dice ella y también San Ignacio de Loyola, dice, con mucha determinación, a empezar a tener en nuestra vida espacios de soledad en donde hagamos silencio y nos comuniquemos con quien mora en nosotros. Importante. Habrá personas que a lo mejor encuentran a ese Dios en su habitación, otros que en el momento de la Eucaristía es especialmente el lugar más adecuado, ciertamente, pero bueno, hay personas que a lo mejor lo encuentran simplemente en la contemplación de la naturaleza. Bien. Muchas almas entran en el castillo aunque están muy metidas en el mundo, dice ella. Tienen buenos deseos y alguna vez, aunque sea de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, aunque no muy despacio. Alguna vez en un mes rezan llenos de 1000 negocios. Ella dice, de todo lo que arrastramos, es verdad, cuando entramos en oración o queremos estar un rato con el Señor, se nos acumulan los 55, que si las mujeres la comida, de comprar no sé qué, es que resulta que fulanito en casa, papá necesita o mi marido necesita, ¿sí o no? Entonces es ahí cuando poco a poco eso se tiene que ir purificando. Bien. Y dice, dice ella, entran en las piezas bajas, en la primera morada, mas entran con ellos tantas sabandijas que ni le dejan ver la hermosura del castillo ni sosegar. Harto hacen en haber entrado. Es decir, que importa mucho que entremos, aunque sea con todos los pecados y todos los defectos de este mundo y todas las preocupaciones no santas y más santas y lo que sea, que esos son las sabandijas, al fin y al cabo. En estas primeras moradas, nos habla la Santa de dos temas que son muy impopulares en los días que corren. Nos hablan del pecado mortal y del demonio. También he leído cosas, incluso, en fin, que se supone de personas que yo consideraba que sí que entendían que el demonio existía. Bueno, pues el mal... No. Con respecto al pecado mortal, primero, encarece cómo se halla el alma cuando está en ese estado. Dice, porque está en total tiniebla, es como si en un cristal... que dice, si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño negro y entonces quedan turbados los sentidos, quedan turbadas las potencias del alma, es que hay una ceguedad enorme. Dice, ¿y con qué mal gobierno? Es decir, que qué mal nos gobernamos cuando pasa esto.
Y el demonio, negado incluso por algún... En fin, yo leí algún comentario del padre Amorth, a quien recomiendo también. Él es uno de los exorcistas de Roma, que es muy famoso por los libros que ha publicado, que dice que, hablando con un obispo, sería de ahí, pues se lo había negado. Claro, es muy espectacular esto. O bien confundido como una especie de plasma. El mal, no se sabe de dónde sale, qué entidad tiene, pero para Teresa es un ser real, inteligente, capaz de engañarnos, incluso vistiéndose de ángel de luz. Y en esto recuerda mucho a San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, que yo recomiendo. Yo soy casi hija de esos ejercicios. Pues es que ciertamente se ve que es terrible. Si nos decidimos a entrar en el castillo, el demonio nos asaltará con temores para que no sigamos en el camino comenzado. Habrá 55 cosas. Actuará a través de nuestros afectos, de nuestras cobardías, de que no tengo tiempo para qué, porque es que tengo que atender a no sé qué. De hecho, ella dice, de mirar si me miran, de si no me miran, de si yendo por este camino me sucederá mal, si os haré comenzar aquella obra, si será soberbia, si es bien que una persona tan miserable trate de cosa tan alta como oración, si me tendrán por mejor, si no voy por el camino de todos, que no son buenos los extremos, aunque sea de virtud. Es decir, todas estas cosas nos van a venir a la cabeza. Como soy tan pecadora, será si después caigo, caer de más alto. Entonces, pues, todo esto, incluso bajo capa de humildad. Y entonces, ante eso no basta nada más que este tiempo del día dedicado al Señor. Es que no lo siento, es lo de menos. Tú estás con tu Señor. Él hará el resto. Tú ponte a tiro. El demonio, que es el homicida desde el principio, intentará engañarnos y como al principio estamos, dice ella, embebidas y engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus honras y pretensiones, no tienen fuerza los sentidos y potencias del alma y fácilmente son vencidas. Aquí hay que recurrir a los sacramentos, fundamentalmente Eucaristía y reconciliación, y al auxilio de Nuestra Señora. De hecho, ella le encomienda siempre mucho, porque cuando muere su madre, debería tener unos 14 años más o menos, fue a una imagen que todavía se conserva hoy, no sé exactamente, yo la he visto y he estado delante de ella, no sé si es en la Catedral de Ávila o en la casa, en la iglesia que construyeron encima de lo que fue la casa de la familia. Y entonces dice que se encomendó a esa imagen con mucho amor y que dice, y valióme. Bueno, pues insiste Teresa en esa perseverancia, porque aunque entremos en el castillo tan llenos de miserias, si perseveramos, el mismo Señor, que es muy buen vecino, dice, las purificará. En las segundas moradas, voy yo deprisa porque quisiera llegar hasta el final, incluso que hubiera posibilidad de preguntas. Estas moradas solo tienen un capítulo que inicia con una pequeña introducción. Trata de la importancia de la perseverancia y de la guerra que nos va a dar el demonio. A lo mejor un día de repente es que tenemos que ir a comprar el pan porque nos han encargado, mira, es que mi mujer me dijo que comprara el pan y se me ha olvidado. Bueno, y entonces pierdo ese tiempo. Bueno, perseverancia. Y en esta segunda morada va a haber tentaciones y no hay que errar el camino. Se trata de seguir e imitar a Cristo haciéndolo vida nuestra. Santa Teresa, como detalle, para que no nos asustemos nadie, estuvo en estas moradas como unos 18 años. Después el Señor la llevó a velocidades, pero bueno, a cada uno le da lo que necesita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita. La experiencia muestra que suelen ser muy frecuentes los vaivenes, avances y retrocesos, crisis personales o sociales que nos alejan de la vida espiritual o incluso nos sacan del castillo. Ella a punto estuvo de estar fuera, después de un periodo largo, por haber dejado la oración. Es esta una morada a la que la Santa denomina de combate espiritual y tiene los 3 puntos. La perseverancia primero es la de los que han ya comenzado a tener oración y entendido lo que les importa, no se quedar en las primeras moradas, mas no tienen aún determinación para dejar muchas veces de estar en ella porque no dejan las ocasiones, que es harto peligro. Estos tienen harto más trabajo que los primeros, dice, porque ya los primeros son como mudos que no oyen, pero los segundos oyen al Señor y no pueden ellos todavía hablar. Entienden que el Señor les llama, que es muy buen vecino, repite.
desea tanto que le queramos y procuremos su compañía, que una y otra vez nos llama para que nos acerquemos a Él, a pesar de estar nosotros, vamos a decir que esto ya es para todo el mundo, metidos en pasatiempos, negocios, contentos y baraterías del mundo, e incluso cayendo y levantando en pecados. No se asusta, ni nos asustemos. Por lo tanto, es necesaria la determinación para trabajar en hacer la voluntad de Dios. Aunque nos persigan los malos pensamientos, más bien diremos imaginaciones, y tengamos sequedades, lo que dice San Ignacio, desolaciones. Es que voy al banco, me siento allí y no siento nada. No importa, ahí se está haciendo algo importante. El que está actuando es el Señor. Y está actuando, limpiando a lo mejor de hojarasca todo lo que tenemos por dentro. Y entonces ahí se ve si yo tengo voluntad firme de seguir, pase lo que pase. Y dice la Santa, y si hay caídas, no desanimarnos, que Dios sacará bien de ellas. Hay que confiar en la misericordia del Señor y no nada en sí, que creemos que vamos por el mundo siendo dueños de mí. No. Y verán cómo su majestad les lleva de unas moradas a otras. En cuanto a la batería o guerra que da el demonio, dice, terrible es la batería que aquí dan los demonios de 1000 maneras, porque en estas moradas las potencias del alma están más hábiles, es decir, más perceptivas. La razón le representa el engaño de lo mundano, la memoria le representa en lo que paran todas las cosas del mundo, la voluntad se inclina a amar, a donde tan innumerables cosas y muestras ha visto de amor, es decir, al Señor. Y el entendimiento le hace entender que aunque viviera muchos años no podría encontrar un mejor amigo que el Señor. ¿Y qué hacer de la tentación? Ante las turbaciones con que el demonio nos ataca a través de nuestras potencias y sentidos, no hemos de ir a fuerza de brazos. Es decir, que si estando en la oración se nos vienen imaginaciones o lo que sea, no nos hagamos violencia queriendo como espantarlo como si fueran moscas, que nos quedemos, dice ella, a recogernos con suavidad. Tiene en el libro de la vida, tiene una cosa preciosa, que cuando estamos en la oración y oímos a los perros ladrar, no salgamos de estar en la amistad con quien estamos para mandar callar a los perros, que sigan chillando, que sigan ladrando, es asunto de ellos. Yo les oigo, es verdad que me molestan, pero yo estoy con quien estoy, que estoy con mi amigo, estoy hablando con él, y no tengo por qué salir ahí a mandarles callar, porque estaría todo el rato saliendo a mandarles callar. Y eso son nuestras imaginaciones y toda la batería, que dice ella, la batería que nos da el demonio. Ella sufrió una muy importante, y la cuento porque es típica. Cuando sale del convento de la Encarnación con las monjas con las que va a fundar San José, ella todavía tenía que volver al convento de la Encarnación por la noche. Hubo un lío en Ávila, amor, un escrache, casi les hacen a las pobres en el convento, porque claro, era una nueva orden de alguna forma, tenía el pueblo que ayudarles porque eran en pobreza. Entonces, bueno. Y resulta que ella dice, y ahora yo me voy a la Encarnación donde lo tengo todo y dejo a estas pobrecillas aquí metidas con todo este jaleo. Dice que nunca tuvo una batería igual de las tentaciones que le puso el demonio en aquel momento, de dejar todo. Léanlo en el libro de la vida, creo que es donde ella lo narra. Increíble lo que sufrió. Pues también nos puede pasar esto, a nosotros menos, pero nos puede pasar. Y después no hacer caso a la imaginación, que ella dice también con mucha gracia, es la loca de la casa, porque no le hace caso. E intentar hacer esfuerzos, no hacer esfuerzos que nos van a agotar anímicamente. No quiere Dios eso. La batería hay que dejarla, que estén los perros que ladran fuera. Dejar que el torrente corra por encima de las piedras y esperar a que el Señor serene nuestra alma. Y de verdad que la serena. Quien haya tenido algún rato de estar con el Señor, de haber tenido esta turbación, aguanta. Y el Señor serena el alma. No errar el camino y no tornar atrás. Sabemos ya que la puerta es la oración. El único modo de no errar el camino es meditar y considerar quién es Jesús y sus palabras. Es decir, cogernos los evangelios. Ella dice que estuvo durante muchos años que no se atrevía a ir a la oración sin un libro. Sin libro, vamos, te llevaría algunos. Yo qué sé, hay muchos que a cada uno le puede venir bien. A lo mejor nos paramos en una cosa, los salmos es un modo de orar precioso, el Señor lo utilizaba.
te puedes parar en una cosa que te llama más la atención, pedirle a Dios luz, es decir, es algo que va brotando y que el Señor te va dando. Y es una comunicación diferente de la nuestra, pero que después tiene unas características que ya les conocemos, que sabemos que realmente el que habla es el Señor. Dice una cosa muy importante. Dice, Él mismo nos dice, nadie subirá al Padre si no es por mí. Es decir, conocer a Cristo hombre, porque a través de esta sacratísima humanidad hemos de pasar. Debemos considerar su vida, sus actitudes, su corazón, ir asimilándonos a Él, que es gran cosa mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Incluso si estamos en las séptimas moradas y parece que estamos ya, vamos, en el séptimo cielo. No, traerle humano. Traerle humano. Y humano es, pues eso, desde que se encarna, día de ayer, hasta que resucita, porque es una nueva encarnación y una nueva reencarnación. Esa resurrección es una resurrección de toda la materia y de todo el ser. Terceras moradas. Consta de 2 capítulos que tratan de cómo viven en ellas esas almas que han perseverado y han llegado hasta aquí. Por la bondad del Señor son muy deseosas de no ofender a su majestad. Aún de los pecados veniales se guardan, amigas de hacer penitencia, horas de recogimiento, gastan bien el tiempo, se ejercitan en obras de caridad con los prójimos, muy concertadas en su hablar y vestir y gobierno de casa. Es un poco irónica aquí, las que lo tienen. Cierto estado para desear y que al parecer no hay por qué se les niegue la entrada hasta la postrera morada, ni se lo negará el Señor. Pero dice una cosa aquí que es importante tener en cuenta. Dice que aquí corremos el riesgo, corremos, el Señor a quien lleve, yo no me acuerdo de haber estado, pero bueno, lo que sí es cierto es que que sí que nos puede tentar y no darnos cuenta del problema de la soberbia. Es que ya, somos muy concertados ya. Ya hemos llegado, al fin, a tener la vida ordenada, a rezar, a tener las penitencias también muy... Estas almas tan concertadas, dice, sus almas están tan concertadas como su vida. Y así tienen gran discreción en hacer penitencias. No hayáis miedo, dice, no hayáis miedo que se maten, porque su razón está muy en sí, no está aún el amor para sacar de razón, dice ella. Y es verdad. Aquí se corre el riesgo además de la soberbia y de creer que todo el mundo tiene que estar como estoy yo, en estas terceras moradas, todo muy concertado, todo muy horas muy puntuales, muy no sé qué, una vida muy... Y entonces ella propone aquí el episodio del joven rico del Evangelio. Y entendamos la riqueza en lo que yo he podido saber también y darme cuenta, y lo transmito con toda humildad y sencillez, si a alguien le viene bien, que veas que no tienes dinero. No es la riqueza material, pero sí tienes otras riquezas de las que tienes que desprenderte. Riquezas de otro tipo, por ejemplo, intelectuales, sociales, búsqueda de fama, de honores, de honra, lugar predominante en el trabajo, en la familia, entre los amigos, es que sean también con relaciones religiosas, no estoy excluyendo a nadie. El ser humano es el que es en cualquier sitio donde esté, con sus defectos y con sus virtudes, pero este tipo de guerra la vamos a tener en todos los sitios, y este tipo de problema. Y dice que miremos lo que el Señor nos pide, porque el Señor le pide que lo deje todo. Pero muchas veces dejar todo no es marcharnos a vivir a la intemperie. Sí se lo pidió Santa Teresa de Calcuta, pero no a los demás. A lo mejor no nos pide eso, nos pide a lo mejor ese todo es que deje mi honra, esas bobadas que a lo mejor nos atan mucho más que tener dinero. Bien. Entonces aquí está que lo que tenemos que hacer de todo este edificio es su cimiento, la humildad. Y si no hay esta muy de veras, aún por vuestro bien no querrá el Señor subirle muy alto, porque no dé con todo en el suelo. Ella insiste a lo largo de toda la obra en la importancia de la humildad. Llegamos a las séptimas moradas y sigue diciendo y hablando de la importancia que tiene la humildad. Y dice,
El por qué lo escribe en estas moradas. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad. Y púsoseme delante esto, que es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Es decir, saber cómo somos por dentro es una gracia grandísima de Dios. Dura a veces, porque no nos esperamos lo que nos vamos a encontrar. Ay Dios mío, yo creía que era de otra manera. Pues resulta que cuando Dios te da la gracia, pues llega uno a comprender lo que es la misericordia, ese corazón que se compadece de la miseria, que eso es lo que significa. Se compadece y nos quiere más a los que somos unos miserables, somos un poco... Pues nos quiere más, curiosamente. Y entonces esto es lo que ella insiste mucho además en ello. Bueno, ella estuvo un gran tiempo también en esto y dice, y estuvo además muy tentada de dejar la oración y estuvo, bueno, a punto de abandonar la vida espiritual. Y ya estamos hablando de una Teresa ya, en fin, trillada, bastante trillada tanto. Pero lo que ocurre es que hay una cosa que sí ocurre, que ocurre en estas moradas ya. El alma ha quedado ya como prendida. Y entonces, a lo mejor no está ella tan recogida como debe estar, pero sí intenta que los demás lo estén. De hecho, ella insistía mucho con su padre. Le enseñó la vida de oración cuando ella estaba pasando una crisis muy fuerte. Y su padre, bueno, murió santo también, de verdad. Y fue ella la que le metió en la vida de oración. Bueno, que cuanto antes entremos entonces en el conocimiento humilde de nuestra realidad más profunda, antes saldremos de un estado que nos puede encapsular en la soberbia y creernos lo que no somos. Porque muchas veces preferimos vivir en las afueras del castillo, donde mucho es apariencia y máscara. Incluso dentro de la iglesia vemos personas que digo, pero si son buenas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a ver lo que dice ella. Bien, modo de oración en estas moradas es la del recogimiento. Como después les vamos a dar también grados de oración, cómo son cada uno, no me extiendo mucho en ello. Llámase de recogimiento porque el alma recoge el alma todas las potencias, se entra dentro de sí, como nos diría también San Agustín, y se entra con su Dios. Esto lo dice en Camino de Perfección. El alma ya la hemos acostumbrado, digamos, a recogerse, a tener ese rato de paz, de sosiego interno, y después también la hemos enseñado a meditar el Evangelio, la pasión y muerte del Señor. Y ahora se trata de recoger el pensamiento en el silencio y evitar las continuas distracciones, que no es otra cosa, oración mental, dice ella, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces hablando a solas con quien sabemos nos ama. Bien, serán sequedades también, pero estas sequedades, que pueden tener muchas causas, son buenas, nos va a sacar el Señor de ellas y sobre todo sacará humildad, no inquietud. Esto es muy importante. San Ignacio hace muy claramente la distinción también, como ella. Cuando hay inquietud, cuando está uno deseando ir de bien en mejor subiendo, dice San Ignacio, el enemigo del ser humano va a morder, a atristar, lo que dice ella también, va a poner inquietud. A ese no hay que hacerle caso. Es cuando da paz, es cuando estamos en el Señor. El demonio va a pretender siempre molestarnos, hasta el final. Y sobre todo, dice, ese punto en que las almas estén muy concertadas, insiste en que el negocio está en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo, y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenare que de ella fuera, y no queramos nosotras que se haga nuestra voluntad, sino la suya. Este es el punto. Y por medio de las pruebas pues nos vamos conociendo y en fin, el Señor nos puede probar en cosas grandes, en cosas pequeñas, en cosas que a lo mejor nos inquietan, la propia casa, los familiares,
familiares, los negocios del mundo, que tenemos a lo mejor que hacer necesariamente, amigos, comunidad religiosa. A veces son nonadas, a veces son tonterías, pero también nos hieren nuestro amor propio, y no sé qué es peor. Algunos ejemplos prácticos, doy dos nada más, y dice ella, lo narra así: viene una persona rica, sin hijos ni para quién quererle hacienda, una falta de ella, mas no, dice una falta de ella, de la hacienda, mas no de manera que con lo que le queda le pueda faltar lo necesario para comer, para su casa, para su familia, le sobra. Si ésta anduviese con tanto desasosiego e inquietud como si no le quedara un pan que comer, ¿cómo ha de pedirle nuestro Señor que lo deje todo por él? Si estamos pensando que si me faltan 5 euros en el monedero es que me muero. Dice, bueno, o bien, tiene una persona bien de comer y aún sobrado, se le ofrece poder adquirir más hacienda. Si se lo dan, enhorabuena, tomarlo pase, mas procurarlo, y después de tenerlo procurar más y más, tenga cuan buena intención quisiere, que sí debe tener buena intención, dice, porque son personas de oración y virtuosas, que no hayan miedo que suban a las morales moderadas más juntas del rey. Es decir, que les avisa de que ese no es el camino, que no es el querer tener y acumular porque piensen que con esto voy a ayudar a los viejecitos de no sé dónde. No, si no es el Señor el que lo quiere. Y si todavía otra. Bien, con el dinero digo lo demás, la fama, la honra, el que yo soy mejor que no sé qué, es decir, eso que tenemos los seres humanos dentro, la soberbia, que es un pecado capital, la envidia, que es otro pecado capital, y que eso nos vamos a arrastrar y que tenemos que estar muy encima de ello. Cuartas moradas. Hemos visto, sí, gracias, me queda un poco, es verdad. Muy bien. En las cuartas moradas, bueno, hemos visto ya estas 3 primeras en las cuales la vía purgativa, como he dicho, ¿no? Ahora ya entramos en esta vía iluminativa y entonces son las cuartas y quintas moradas en las que se trata de esto. En que constan, pues, dice que es más difícil de explicar porque si resulta difícil hablar de las cosas naturales, cuando ya hablamos de las sobrenaturales es dificultosísimo, dice ella. Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de decir, no es regla cierta, como ya habréis oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere, como bienes suyos, que no hace agravio a nadie. Acordémonos del Evangelio del que da el denario a quien le parece, por supuesto a los primeros como a los últimos. Yo no me contraté contigo para más, te doy esto. Bueno, pues esto es lo que dice Santa Teresa. Aquí la oración es la llamada de recogimiento, quietud, sueño de las potencias, estar como si estuvieran dormidas. Y es que en el tercer capítulo donde más se extiende, en el tercer capítulo de esta parte, de estas moradas, la describe como un recogimiento suave en el interior, como si fuera un erizo o una tortuga cuando se retiran hacia sí, cuando se meten en sí. Pero no cuando uno quiere. Acá no está en nuestro querer, sino cuando Dios nos quiere hacer esta merced. Recomienda que no se empeñe uno en discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el alma. Y aduce razones para estarse quieto. La primera, que es que en esta obra de espíritu, quien menos piensa y quiere hacer, hace más. Recordemos a San Juan de la Cruz. Hay que ir por donde no sabemos, subir por... En fin, todas esas cosas, pues es esto, no sabemos. El Señor es el que nos va a conducir. Lo que hemos de hacer es pedir como pobres necesitados. Y bajar los ojos y esperar con humildad. Parece que entendemos que nos oye y entonces es bien callar y procurar no obrar con el entendimiento. Voy a decir muchas cosas, o voy a... No. La segunda razón es que estas obras interiores son todas suaves y pacíficas. Hay que dejar el alma en manos de Dios y resignarla a su voluntad. Repito, suaves y pacíficas. La tercera es que el mismo cuidado que se pone en no pensar nada quizá despertará el pensamiento a pensar mucho. Yo pienso que es la imaginación, que en ese momento que estamos aquietados, entonces es cuando se nos asaetan más cosas, se nos meten dentro de la imaginación más.
La cuarta es que nos acordemos de la honra y gloria de Dios y nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestro provecho y regalo y gusto. Vamos a hacer una compañía al Señor, un rato de adoración. Ah, pero es que salgo de aquí que parece como que no me he enterado de nada. Bueno, pues si tú no venías a eso, ¿qué venías? ¿A por jamón y a ver al duque? Pues no, venías a ver al duque. Si te da jamón, da gracias, porque no tenías por qué esperarlo, ¿vale? Bueno, pues lo que más conviene es que sin ninguna fuerza ni ruido, el alma ataje el discurrir del entendimiento, pero sí darse cuenta de que está delante de Dios. ¿Y quién es este Dios? El Señor da suavidad y ensanchamiento interior y se pierde el alma el temor servil del infierno, porque recordemos que la santa, cuando entra se marcha de casa, se escapa de casa porque su padre no la deja ir al convento, se marcha por un temor servil. Ojo, ella va purificándose y en la Encarnación, pero la Encarnación era un sitio que comprende uno, en fin, que aquí iban, pues, iban a veces señoritas de piso, vamos, tenían ahí su propio apartamento, o sea, que esto era así, una vida bastante relajada. Y ella va no con ese ánimo, sino con el ánimo de ser monja, ciertamente, y entonces entra allí por ese temor de, en fin, que es que yo si no me puedo condenar, lo dice así con toda claridad, y entonces dice que no, que ahí ya se pierde ese temor servil, ya se ama a Dios, porque aunque le queda un mayor temor de no ofender a Dios, lo hace, dice, le queda una gran confianza de que va a gozar de él. ¿Por qué? Pues porque ya el amor ha superado el temor. Y entonces ya el temor es de no ofenderle, de no ofender a este ser, a esta persona tan buena que me quiere tanto. Ella va a utilizar la imagen del agua. Lo verán también en estas fotocopias que les vamos a dar. Y entonces dice, hagamos cuenta de que vemos dos fuentes con dos pilas que se llenan de agua. Y estos dos pilones se llenan de forma diferente. Una viene de más lejos por muchos, dice, arcaduces y artificios. Trabajos de lectura, de meditación, de oración vocal, de tratar de oración mental. Y entonces dice que de ahí, de esas oraciones nuestras, de nuestro esfuerzo, a veces salen los contentos, dice ella. Pero hay veces en que ese nacimiento del agua se va llenando ese pilón sin que sepamos cómo. Ese agua se va llenando, la pila, sin ruido. Ya no necesitamos tanta meditación, tanta oración vocal, tanto de esta oración que procede de Dios, viene lo que ella llama gustos. Bien, ojo, que también el enemigo de la natura humana, pues también está intentando molestar, ¿no? Y dice, ¿y cómo sabemos que no estamos engañados de nosotros mismos? Y dice, ya está en saber amar, está en amar, porque no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Pero quizá no sabemos qué es amar, sigue ella, y no me espantaré mucho, porque no está el amor en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar, en cuanto pudiéramos, no le ofender y rogarle que vaya siempre adelante en la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Es decir, las obras, esas obras, por las obras yo probaré que realmente estoy amando a Dios. Es que no siento, bueno, pues ¿qué importa? Sientas o no sientas. Tú estás practicando las virtudes, basta. Teresa es una mujer muy cuerda, muy realista y nos advierte de posibles problemas. Dice, algunas, de la mucha penitencia y oración y vigilias, y aún sin esto, son flacas de complexión, se dejan embebecer, y como se enflaquece el natural, se embebecen más, y ellas creen que es arrobamiento. Yo lo llamo arrobamiento. Así, tal cual lo escribe. Y dice, eso es lo que hay que hacer, el remedio para estas es que duerman más, que coman mejor, que salgan al campo, que se les mande a hacer más trabajos y que no se dediquen tanto a rezar, que no hace falta. Así de claro. El segundo caso, aquellas que tienen flaca la cabeza y la imaginación y que todo lo que piensan les parece que lo ven y que lo viven y que están dentro. Y en la procesión de las no sé qué, están dentro de la procesión. Se meten en la situación y creen que han estado presentes en ella y participado en ella.
no creen, primero lo que tienen que hacer las prioras y la gente que esté, los confesores o en fin, las personas que de alguna manera les ayuden, no decirles, no sé si es bueno que se les vea un psicólogo, que a veces es necesario, pero suelen ser personas muy buenas, con grandes deseos de servir a Dios, pero lo mejor es no meterles en danza de nada, no creerles en absoluto, e incluso decirles también que no recen tanto, no pasa nada. En eso es muy normal. Bien, vamos a ver que tenemos poco tiempo y yo quiero llegar... Bien, ella dice una cosa preciosa, que no me resisto a contarla porque es después lo que se va a vivir en las sextas y séptimas moradas, que las voy a tratar de reducir muchísimo. Ella dice que la oración esta, dice, hasta que la experiencia es mucha, queda en el alma dudosa de qué fue lo que le pasó por dentro, ¿no? Si se le antojó, si es que estaba dormida, si fue dado por Dios, en fin, todo esto. Y dice, pero es cierto que aquí las molestias de la imaginación, de la memoria y del entendimiento ya son mínimas. Ya el alma puede superarlas con facilidad. En el libro de la vida, les he hablado antes de lo de los perros, pues es esto, también, no hacer caso. Porque es cierto que a través de lo externo muchas veces nos entra en la imaginación, en nosotros nos entra pues el demonio, en el sentido de que encuentra eco en nuestras debilidades, en nuestros afectos o desafectos, en fin, en todo eso, y entonces hay que tener cuidado. Las señales por donde no os podréis engañar ni dudar si fue de Dios es que veis esta alma que la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la verdadera sabiduría, que ni ve, ni oye, ni entiende en el tiempo que está así. Es decir, son momentos que Dios da al alma, pero son muy breves, son rápido. Y entonces ese alma queda como impregnada de algo, no sabe qué pasó, no lo sabría decir. Sabe que es breve y que ha quedado como arrobada en cierta manera, ¿no? Fija a Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera pueda dudar que estuvo el alma en Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad que aunque pase años, sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni se olvida ni puede dudar que estuvo. Le queda al alma una seguridad que solamente Dios la puede dar. Y no hay que buscar razones, dice. ¿Por qué? Para ver cómo fue. Pues no llega nuestro entendimiento a entenderlo. ¿Para qué nos queremos desvanecer? ¿Para qué nos queremos deshacer la cabeza? Basta ver que es Dios el que lo hace. No lo queramos ser para entenderlo. Es decir, nosotros no podemos entender nunca del todo a Dios. Iremos entendiendo poco a poco, pero jamás llegaremos a la infinitud de Dios. Bien, esta es la oración de unión. Los efectos es que ella que dice que el alma es como un gusanito de seda que primero está encapsulado y que después poco a poco tiene que ir abriéndose para que salga la crisálida, para que salga la mariposica, pues dice, el gusano se convertirá en este estado ya en una mariposica blanca y el alma se ve con deseo de alabar al Señor y dice, y morir por él 1000 muertes, esto lo puede dar el Señor, de naturaleza humana no sale. Luego le comienza a tener el deseo de padecer grandes trabajos, deseos de penitencia, de soledad, etc., de ser poco estimado en este mundo, en fin, de cómo se ven ella sufre el momento de las herejías en Europa y de esos herejes que quieren volver otra vez a crucificar a Cristo, en fin. Bien, ella lo que dice también es que esta mariposica o esta palomica irá adelante en el servicio del Señor y del conocimiento propio y que después habrá una cosa en la que ella se tiene que ver. Si realmente ha llegado a este estado, no se puede descuidar, porque aquí es cuando, como con facilidad, si nos descuidamos, entran como todas las cosas que hemos dejado a un lado, todos esos, lo que llamo yo, gusanos que roen las virtudes, el amor propio, la propia estima, el juzgar a los prójimos, la falta de caridad, etc. Y entonces, dice, todas estas cosas, cuando realmente una persona ha llegado a esta unión con el Señor, ya no le salen, ya le salen de otra manera, ya tiene como una caridad con los demás, que por esa caridad sabemos que realmente no está engañada. Y esa caridad se vive en el momento. Pensemos en una Santa Teresita del Niño Jesús.
que es lo que hacía aquella mujer, que creía que no hacía nada. Pone ejemplos muy reales. Almas que cuando están en oración les parece que querrían ser abatidas y públicamente afrentadas por Dios, y después una falta pequeña que tienen la encubrirían si pudiesen. Es decir, no tienen humildad ninguna. O bien, almas muy diligentes a entender la oración que tienen, muy encapotadas cuando están en ellas, que parece que no se osan ni bullir, ni menear el pensamiento, porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, hacen ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio, que no hermanas, que obras quiere el Señor, que si ves una enferma que puedes dar algo de alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si te fuera menester, lo ayunes para que ella lo coma. Esta es la verdadera unión con la voluntad de Dios. Y que si vieres loar mucho a una persona, te alegres mucho más que si te lo hacen a ti. Y cuando viéramos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera de nosotras y encubrirla. Justo lo que hacemos nosotros. Yo por lo menos, desde luego, no lo hago. Leo esto y digo, Dios mío, voy a confesarme corriendo. Y forzar nuestra voluntad para que se haga en todo la de las hermanas, no la nuestra. Todo esto lo vivieron en el convento. Recuerdo de Santa Teresita, que una vez llevaron unas flores y una hermana se enfadó muchísimo de cómo las había colocado Santa Teresita y dijo ella, ten una hermana para que las hiciera. Es que es impresionante estas personas que viven esto de verdad es que lo viven con cariño, es que encima lo viven con amor. Y el peligro de perderlo todo, pues ya lo hemos visto, ¿no? Pero hay una cosa que muchas veces en este estadio el demonio va a actuar con una, con una alevosía especial, con sutilezas, bajo color de bien, la va desquiciando, nos va desquiciando en cosas, en pequeñas cositas, y metiendo en algunas que él, el demonio, le hace entender que no son malas, poco a poco oscureciendo el entendimiento, entibiando la voluntad, haciendo crecer en ella el amor propio, hasta que de uno en otro va uno apartándose de la voluntad de Dios y llegando a la propia, que es lo distinto. Bien, y con esto llegamos, estoy corriendo muchísimo, pero bueno, después si quieren les podemos hacer fotocopias de esto también y se las traigo. Las sextas y séptimas moradas, dice ella, son las más largas, pero las voy a tratar de reducir. Dice, estas dos moradas, dice, se pudieran juntar bien, porque de la una a la otra no hay puerta cerrada, dice ella. Así que ya el alma está determinada dice, a no tomar otro esposo, es decir, ya está, a estar con el Señor. Cada uno después tenemos en nuestra vida, porque esto también sirve para todos los seglares, absolutamente todos. Yo cada vez que me acuerdo de aquel Tadeo Sastre que ilustró a Juan Pablo II, el que sería Juan Pablo II, era un seglar que vivía su vida. Bien, ya están determinadas. Y entonces, lo que ocurre es que va a haber recelos, comentarios de los demás, sobre todo tengan en cuenta una cosa. Ella sufre mucho porque esos toques de la gracia de Dios entran en un alma que por lo que sea, por las circunstancias que Dios permita, o porque ella era muy afectiva, era una mujer muy entera, además, había que romper esa reciedumbre a veces, pues entonces se manifiesta después en cosas que, claro, arrobamientos, en levitaciones, no sé qué, y dice, y a veces a deshora. A veces es que esto nos ocurre en el momento que estoy hablando en el locutorio con alguien, y claro, de repente ven a la Madre Teresa subiéndose y ella dice que para ella eso era un suplicio, que no era ninguna gracia, porque dice, después vienen todos los juicios de todo el mundo, y te juzgan que si se hace santa, que a qué extremos está llegando para engañar al mundo, porque se está engañando con esas cosas, para hacernos a los demás ruines, para, ponerla verde, criticarla. Ella se vio en estos belenes, se vio muy atacada en Ávila, incluso se vio sin confesor que la quisiera confesar. Ojo. Y dice esto, dice, hay problemas exteriores, los que te proporcionan los juicios de todos los demás, pero también los hay interiores. Y uno, y no pequeño, es el que da
topar con un confesor tan cuerdo y poco experimentado que todo lo teme y en todo pone duda, puesto que ve cosas que no son ordinarias y que además las ve en una persona que tiene defectos. Y dice el confesor, ese tan cuitado, pero estos dones de Dios tienen que ser en personas ya casi perfectas. Y dice que no, que Dios las puede dar a personas muy imperfectas, dice ella. Y hasta que te encuentras con uno que se da cuenta de que estas son dones de Dios, pasas las penas del purgatorio. Pero claro, no sabes si es, ya digo, que ella hubo veces en que ni la querían confesar. Porque llegaron unos jesuitas en un momento determinado, que son maestros en el discernimiento de espíritu, y entonces la ayudaron muchísimo. Pero bueno, ella dice que de esta oración queda dentro del alma, ya queda fuego del Señor, ya queda esa centellica que la... Y dice, y jamás el demonio va a dar una pena sabrosa, jamás el demonio va a darte paz, sino inquietud, te va a dar guerra. Están las cosas ya dentro de una región en las que Él no es Señor, Él no puede entrar, y los grandes provechos que quedan en el alma de determinarse a padecer por Dios. Bien, veo que no me daba dar tiempo, no le demos demasiada importancia, de verdad lo digo, y cada vez lo veo más a los arrobamientos, a los éxtasis de ella, porque son muy especiales. Dios los puede conceder a las personas y puede no concederlos. Tenemos el caso de una Santa Teresita del Niño Jesús, que vivió en una sequedad desde que entró en el Carmelo. Solamente una vez, cuando hizo el ofrecimiento, tuvo un movimiento tal que estuvo a punto de morir. Que si hubiera seguido un segundo más, me muero en aquel momento. Lo dice ella después. Bueno, pues no le dio estos arrobamientos que le dio a Santa Teresa, y es lo de menos. Lo que va es formando nuestro ser, todo nuestro ser, que se va cambiando y que va adquiriendo un modo de ser y un modo de relacionarse con los demás y un modo de querer diferente. Bien, y una cosa ya, llego al final, aunque me he saltado muchas, en el que dice algo que a mí me impresionó. Dice, no crean ustedes que porque hayamos llegado a las séptimas moradas se nos olvida comer y beber y tenemos que dormir. Es decir, que es muy realista, que no está todo en lo espiritual, que tenemos que seguir viendo la sacratísima humanidad de Cristo mientras estamos en este cuerpo y en la tierra. Y dice que cuando llega ya ese matrimonio espiritual, dice, es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o lo que cayó del cielo, o como si un arroyico pequeño entra en la mar, que ya no puede dividirse. Y dice una cosa preciosa, dice que cuando llega uno a esto, dice, ya ama uno a las personas que le hacen daño, tiene uno un amor especial a los enemigos. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que les hacen daño o se lo desean hacer. Antes les cobran un amor particular, de manera que si los ven en algún trabajo, lo sienten tiernamente y cualquiera tomarían por librarlos de él, y encomiéndanlos a Dios como de muy buena gana, y de las mercedes que les hace su majestad holgarían perder porque se las hiciese a ellos, para que no ofendan al Señor. Bien, pero dice también que no nos asustemos si estamos en un momento de estos y de repente nos encontramos otra vez en las primeras moradas, que otra vez a lo mejor, ¿por qué? Lo permite el Señor, y lo permite para que nos conozcamos, para que seamos humildes, porque todo este edificio tiene que ir sobre la humildad y el conocimiento propio. Y ya lo dejo, porque si no me van a pegar, son las 9:10. No sé si quieren hacer alguna pregunta o, no sé, muchísimas que se pueden hacer en este caso, pero abiertas todas. Pues yo le agradezco que haya leído a Santa Teresa y que tengamos a alguien que realmente ha leído a Santa Teresa, le digo la verdad. Porque cantidad de gente habla de Santa Teresa, yo la he leído desde muy joven, sí, gracias a una monja que me la recomendó. Sí.
Y me he dado cuenta, digo, bueno, esta gente habrá leído a los que han leído a Santa Teresa, pero es distinto a leerte tú a Santa Teresa. Es verdad. Y gracias por haber leído a Santa Bueno, Teresa. pues voy a decir una cosa y bien va a ser en exculpación de muchas personas. Conozco a una catedrática de lengua que le cuesta muchísimo trabajo leer a Santa Teresa. Y a lo mejor le cuesta menos a Juan de la Cruz, y al revés. Porque Santa Teresa es una mujer que comunica. Es comunicadora, fundamentalmente. Entonces, escribe como habla. Entonces, de repente, como además se va escribiendo a ratos, que tiene... Anda, se me olvidó tal cosa, me he divertido, dice. Es decir, me he ido de lo que yo estaba contando y me he ido a otra cosa. Y entonces, vuelve otra vez a lo mejor a repetirse, cuenta muchas cosas en medio, y ese estilo hay muchas personas a las que les cuesta muchísimo seguir. Entre otras cosas, el tema de las moradas es complicado. Sí que lo es. Es complicado. El libro de la vida es sencillo, Sí, el libro... las fundaciones es un rollo, pero vamos, el tema de las moradas es muy complicado por lo Sí, fondo. el de las moradas, sobre todo en las sextas, que tiene 11 capítulos y en las que se repite mucho y va y viene, se conoce que lo escribió en momentos, pues eso, que de repente se tenía que ir a lo que le tocara y entonces volvía. Uy, ya no sé ni dónde lo he dejado, se pone, no me acuerdo de lo que escribí la última vez y vuelve otra vez a comenzar, tienes que leerlo varias veces, coger de un sitio, coger de otro y tratar de hacer un resumen lo más, en fin, que se pueda seguir lo mejor. Yo lo que veo muy difícil es lograr dominar la oración mental. Yo creo que la oración mental yo la veo muy difícil de lograr. Es alada al Señor cuando va purificando. Nuestras potencias tienen que irse purificando. Es la purificación. Mira, la fe va a purificar el entendimiento. La caridad va a purificar la voluntad. En la voluntad reside nuestra libertad, nuestra capacidad de decir sí, no, y el amor. Y la memoria va a purificar todo lo que son nuestras actividades. Y esa purificación no se consigue de un día para otro, ni siquiera se consigue humanamente. Se consigue por la gracia de Dios. Entonces, lo único es, lo que ella insiste es, vamos a entrar en el castillo. Y no nos vamos a mover de él, aunque estemos abajo. Pero de aquí no me meneo. Esa determinada determinación es la que va a hacer que todo lo demás fluya. Pero si permanecemos en esa determinación, salimos adelante y Dios nos dará, el Señor que vive en nosotros, que es muy buen vecino, que nos quiere, que quiere tratar de amistad con nosotros. Ese es el que nos va a dar esa capacidad de que nuestras potencias estén recogidas y tengamos esa posibilidad de la oración mental. Es el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer lo poquito que nos manda. Y lo que nos manda, pues es eso. Lo sigo viendo muy complicado. Pobrecillo. Pero es que lo es, ciertamente, lo es. Pero no es imposible. Es complicado para nosotros. Pero para Dios nada hay imposible. Absolutamente nada. Sí. Una petición. Sí. Ya pedimos hoy las moradas ascéticas y parte de las místicas, pero no terminamos la vía unitiva. No. Las sexta y las séptima. No La le... vía purgativa y la iluminativa. ¿Podríamos otro día tener una... Yo encantada. Purgativa? Sí. Son las sextas y las séptimas más a fondo. Porque he dado pinceladas, pero muy poco. Y sextas y séptimas, en la sexta ya digo que son 11 capítulos. Que vamos, los traté de resumir, pero lo fui saltando. Sobre todo por las personas que nos... Sí, no, la verdad es que son preciosas las dos, preciosas. Pues por mí no hay problema, cuando quieras. Además tengo tu dirección, o sea que... Bien, pues... Oye, Vamos a dar esto. si nos dais 2 minutos, os lo agradecemos. Pues... voy a anunciar lanchas con el vapor y el Titanic. Bien, pues muchas gracias, Loli, por esta meditación. Yo veo 3 puntos aquí. El misterio, que es Dios, la antropología, que es el hombre, y la oración, que es la puerta de entrada a las moradas. Como falla alguno de estos, no hacemos nada. Y a lo largo de estas conferencias, en todas había estos 3 puntos transversales. El gran misterio que es Dios, como tú decías, de Dios sabemos muy poco,
Solo a través de Jesús podemos llegar a Él. Pero Jesús para nosotros, para muchos, es un gran desconocido. Y el Evangelio del domingo nos hablaba de esa humanidad de Jesús. ¿Cómo quería Jesús a Marta y a María? ¿Cómo lloró Jesús ante la tumba de Lázaro? De tal manera Jesús sentía el amor a los amigos que las personas que estaban ahí decían, ¿cómo lo querían? ¿Cómo lo querían? A cada uno de nosotros el Señor nos quiere. Y vamos a terminar el ciclo con la charla, con la conferencia, con esta meditación preciosa del oro. Pero Santa Teresa tiene un sustrato humano. Y de la personalidad de Santa Teresa conocemos muy poco, casi nada. Siempre la vemos en arrebatos místicos. Entonces hay un doctor que os comunicaremos el día 15 al 16 de abril, José Martín Lanchas. Nos va a hablar Teresa amada enferma. La salud de Teresa. La salud de Teresa. Era una visionaria así como tantas que aparecen por aquí de cuando en vez, como digo por aquí, no, dijo, pero vamos, por nuestro mundo. ¿Qué era la enfermedad de Teresa? Porque padecía enfermedad. Y en el libro de la vida habla ella de su situación. Y entonces el doctor Lanchas, analizando lo que dice Teresa, él va buscando las enfermedades que tuvo Teresa de acuerdo con aquellos tiempos. Os vamos a comunicar. Esa precioso sentimiento de leer y cuidar. A mí me lo regalaron en unos cursillos de cristiandad, en los que estuve en un retiro de cursillos de cristiandad, y la verdad es que me pareció estupendo. No sé si costaba 2 euros o 3 euros, una cosa por el estilo, baratísimo. Y entonces aquí hay pensamientos de Santa Teresa para ver esto todo que hemos estado viendo. De todo. Y es muy fácil de manejar, muy fácil de llevar en el bolso. Y mire, es el de la editorial de espiritualidad. Editorial de espiritualidad, se llama así, Castillo de Cristal. Escuchar y acompañar a Teresa de Jesús, de Manuel Diego Sánchez. Es que se me ocurrió a última hora, porque claro, en los libros de la BAC hay un libro muy bonito del padre Efrén de la Madre de Dios, que es un estudioso de Santa Teresa, dice Tiempo y vida de Santa Teresa. Y es muy bonito, de verdad. Merece la pena leerlo. Yo también lo leí, la verdad es que me gustó muchísimo en su día. Las obras de ella, el libro de la vida es una preciosidad, de verdad, que merece la pena, porque es una espontaneidad y una, no sé, limpieza con la que te cuenta todo lo que fue su vida, que merece la pena leerlo, de verdad. Y bueno, no sé, los demás por supuesto también, pero a lo mejor son más difíciles, pero es que el libro de la vida es ameno, de verdad que se puede leer. Y este es muy sencillo para hacer oración con Santa Teresa. Podemos empezar por aquí. Pues no estaría mal, lo que dice Loni, hacer un grupo teresiano. Teresa de Jesús, que nos descubra al Jesús de Teresa. Jesús de Teresa. Pues muchas gracias. Muchas gracias.